Damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, La Voz Profética, para compartir juntos 50 minutos como cada día, a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la página de la radio, a través de la FM, juntos, mientras usted está en su hogar, ocupándose de sus tareas cotidianas, mientras usted está ocupándose de sus negocios, quizás está trabajando en su taller o en su negocio, o quizás está volviendo a su casa. La gloria sea para Jesucristo. Queremos compartir como cada día, como cada semana, la bendición de Dios a través de la palabra de Dios, a través de todo lo que Dios puede derramar según su misericordia, según su gran amor y su gracia, sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu hogar, conforme a lo que Dios ha determinado que cada uno de nosotros podamos recibir en este hermoso día. Cada día es algo nuevo, óigalo bien, Dios renueva todos los días su misericordia. Todos los días Dios se manifiesta de una forma diferente a cada uno. Dios tiene su forma de manifestarse a su iglesia, a su pueblo, a sus siervos, a sus siervas, conforme a lo que Dios ha determinado que podamos recibir cada día, óigalo bien, para que podamos interactuar no solamente con Jesucristo, sino que todos los días podamos estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, el cual está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice la Biblia. Mire qué tremendo, lo dijo Jesucristo. Estará con nosotros todos los días, para guiarnos a toda verdad, para que cuando el diablo quiera engañarte, cuando quiera ponerte una trampa, cuando quiera sacarte de la verdad de la palabra de Dios, puedas a través del Espíritu Santo ser guiado a toda verdad, para que el diablo no te engañe. La gloria sea para Jesucristo. Mire qué tremendo, la bendición que tenemos para poder vencer todos los problemas, todas las dificultades. Cada día tenemos una dificultad, cada día tenemos algo nuevo, porque el diablo no se queda con que fue vencido. Jesucristo lo venció. Le quitó toda autoridad, todo poder, le quitó todo dominio. Pero aún así, Dios le permite a él para tentar este mundo y vencerlo juntos con Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que nos revela todas las cosas, que nos hace saber lo que habrá de venir. Mire qué tremendo, El Espíritu Santo te va a hacer saber lo que habrá de venir. El Espíritu de verdad, dijo Jesús, el cual el mundo no conoce. Mire qué tremendo, El mundo está hundido en sus afanes, en su ansiedad, en sus egoísmos, en su odio, en muerte, destrucción y distintas cosas que tiene este mundo. Óigalo bien, El mundo está totalmente en tinieblas, pero a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, a través del gran amor de nuestro Dios, que cada día Dios nos habla, que cada día Dios te habla, te revela, te muestra, te hace sentir su presencia, te hace sentir su gloria. Y cada día Dios te extiende la mano para sacarte de los problemas. Óigalo bien, porque hay mucha gente que está hundida en distintos problemas, están enredados en distintas inmundicias y no pueden salir. Y de repente Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no oye mi oración, Dios no me responde. Y la Biblia dice clarito: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué tremendo. Clama a mí y yo te responderé. Libro de Jeremías, léalo, búsquelo ahí. Es algo tremendo. Cuando Dios te da la orden de que ores a Él, que Él te va a responder. Si estás enfermo y todavía la enfermedad persiste en tu cuerpo, si estás en un problema económico y todavía no pudiste salir de la miseria, de la pobreza económica terrenal, orar a Dios, orar a Jesucristo, porque ciertamente Él te va a responder, y no solamente con palabras, óigalo bien, sino con el poder de su gloria. Va a derramar sobre tu vida para que tú sepas que Él es tu Dios, que lo que se predica del Evangelio no es solamente palabra, sino poder. Lo dijo el apóstol Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvar al hombre y a la mujer de miserias, de pobrezas,
de necesidades, de enfermedades, de todos los problemas que tiene este mundo, de robos, de hurtos, de delincuencia, de drogas, de vicios y de cuánto pensamiento inmoral tiene esta sociedad. Óigalo bien, porque el ser humano se ha corrompido, la mentalidad de la humanidad se ha corrompido, la moral del ser humano ha caído tan bajo como en el tiempo de Sodoma, Gomorra, como en el tiempo de la ciudad de Nínive, que ya no se respetaba a la gente, que ya no tenían ningún respeto sobre ellos, que les daba igual hacer lo que hacían y que no tenían ningún temor. Mire qué tremendo, ¿eh? Así está caminando el hombre y la mujer, sin temor a Dios, sin temor a Jesucristo, sin temor a lo que le pueda venir, porque eso es lo que le pasó a la ciudad de Nínive. Ellos hacían sus cosas, vivían como querían, idolatraban distintos dioses paganos, se corrompían moralmente, y de repente Dios envió a su profeta, a Jonás, con un mensaje tan cortito y un mensaje tan directo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Mire qué tremendo. Mientras la sociedad de Nínive estaba en sus pensamientos, sus emociones, en sus sentimientos, en todas sus porquerías, como dice la Biblia, no se daban cuenta del mal que venía sobre ellos, de la desgracia que venía sobre ellos, porque Dios estaba por permitirle al pueblo caldeo, mire qué tremendo, era un pueblo terrible. Los caldeos eran una cultura de guerra, de destrucción. Estaban a punto de ir sobre la ciudad de Nínive para destruirla, quemarla y llevar cautivo a todos los que estaban en aquel entonces. Y Dios en su gran amor y misericordia, mire qué tremendo, porque la misericordia de Dios no solamente se predica, óigalo bien, se vive, se siente, se puede ver. La misericordia de Dios te salva del juicio. Lo dice la Biblia, léalo. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Cuando hay juicio sobre el hombre y la mujer, por causa de distintas cosas, del pecado, la desobediencia, la incredulidad, o de una vida desordenada y vacía. Cuando el juicio está sobre tu cabeza, lo único que puede evitar que el juicio caiga y sea cumplido en tu vida es la misericordia de Dios. La misericordia de nuestro Dios, para sacarte del medio de la destrucción, del medio del desastre, del medio del dolor y el sufrimiento de mucha gente. En aquel entonces la ciudad de Nínive, dice la Biblia, estaban haciendo su vida conforme sus pensamientos. Y estaba preparado el pueblo caldeo para ir sobre ellos. Y Dios en su gran amor le mandó a su profeta. Mire qué tremendo, ¿eh? Comenzó Jonás a profetizar y a dar el mensaje que Dios le reveló. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y entró el temor en los corazones de la sociedad en aquel entonces. Entró el temor porque sabían que cuando Dios habla, dice la Biblia, ¿quién no profetizará? Es tremendo cuando Dios habla, cuando Dios revela, cuando Dios muestra de lo que habrá de venir. Porque Dios no tiene por inocente al culpable, dice la Biblia. La misericordia de Dios, que les dio el último mensaje. 40 días tenía Nínive para arrepentirse. 40 días tenía Nínive para corregir su forma de vida, su forma de caminar, su forma de hacer las cosas, su forma de pensar y adorar a Dios. Miré qué tremendo, ¿eh? Cuánta gente camina ignorando lo que viene sobre su vida. Cuánta gente que está caminando en sus propios pensamientos, en sus propias emociones, siendo guiado por su propio corazón. Cuando la Biblia dice que el que se deja guiar por su corazón es necio. Mire qué tremendo, ¿eh? Léelo. Libro de Proverbios, búsquelo ahí. Y caminan ignorando lo que viene. Ignorando lo que viene en los días venideros.
Y el único que puede librarte de lo que viene es Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su gloria, a través de su poder. Óigalo bien, ¿eh? El único que puede librarte de todos los problemas que vienen sobre tu vida, de todas las maquinaciones que el diablo tiene para destruir la fe, la esperanza, la confianza, la vida del hombre y la mujer, sea cristiano o no sea cristiano. Óigalo bien, ¿eh? Porque el diablo no hace excepción de personas. A él no le importa si eres católico, mormón, testigo de Jehová, evangélico, cristiano. A él no le interesa de qué nación eres. A él no le interesa de dónde fuiste traído, de qué tierra, o qué cultura, o qué costumbres tengas. A él no le interesa eso. Al único que le interesa a nuestro enemigo, el diablo, es destruir tu alma en la condenación. Lo único que quiere él es destruir al hombre y a la mujer, sea rubio, sea negro, sea blanco, sea de donde sea. No le interesa. Tengas dinero o no tengas dinero. Seas un indigente o seas el más rico del mundo. A nuestro enemigo, el diablo, no le interesa ninguna de esas cosas. Lo único que le interesa es destruir tu vida, destruir tu ser interior, llevar a tu alma a la condenación. Ahí ya lo viene. Eso es el único pensamiento, el único deseo del diablo, porque él ya está condenado. Él ya es reo de eterna condenación. Él ya no puede revertir la situación en la cual él está vivo. Él ya no puede volver atrás. Ya no hay perdón para él. Por eso se lanzó sobre esta humanidad. Se lanzó con todo lo que tiene. Y cada día pone más tropiezos para que el hombre caiga en sus trampas, en sus engaños, en sus cosas, en sus argumentos. Qué tremendo, ¿no? Cuánta gente camina esclava de emociones, de sentimientos, de vicios, de pensamientos, esclavo de su propia mente, esclavo de su propia concupiscencia, que dice la Biblia, esclavos de una vida terrenal y una vida carnal, que lo único que lleva es al dolor y al sufrimiento, a la enfermedad y al dolor. Qué tremendo, ¿eh? Para meditar, para pensar y empezar a clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir toda la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Óigalo bien, ¿eh? No hace falta ser un gran profesional en este mundo para poder acercarse a Dios. Óigalo bien, no hace falta nada. La Biblia nos habla, nos revela, nos muestra, nos narra perfectamente que todos los que se acercaron a Jesucristo no eran santos, no eran gente consagrada, no eran gente especial, eran hombres y mujeres enfermos que necesitaban un milagro de parte de Dios, que necesitaban ser sanos, que necesitaban salir del dolor y el sufrimiento por el cual estaban viviendo. Óigalo bien, ¿eh? Que necesitaban salir de la realidad en la cual estaban hundidos. Hombres y mujeres comunes, hombres y mujeres que necesitaban la solución para su vida, como cada uno de hoy en día, como los que estamos hoy en día, necesitando cada día de Jesucristo. Cada día necesitamos de Él. Necesitamos la fortaleza, necesitamos la fuerza para vencer, porque el diablo todos los días va a tratar de sacarte la fe, de sacarte la esperanza, de sacarte la oportunidad de poder entrar a la vida eterna. Todos los días
nuestro enemigo el diablo, va a intentar sacarte del camino del Evangelio. Por eso dice la Biblia que hay que resistir hasta el último día, resistir con todo lo que Dios nos da, con la fortaleza, con la esperanza, con el gozo, con la fe, creyéndole todos los días la palabra de Dios, cada día aferrarnos a Jesucristo, cada día agarrarnos cada día más del Evangelio de Jesucristo, para que el día que tus ojos se cierren y tu corazón dé su último latido, óigalo bien, tu alma, tu ser interior pueda adentrar a la vida eterna, puede entrar a la morada eterna juntamente con Él, con tu Salvador, con tu Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otra forma de poder lograr lo que queremos en esta vida terrenal si no es a través de Él. Sin Dios el hombre nada puede hacer, óigalo bien, ¿eh? Sin Dios el hombre es reducido a un bocado de pan, lo dice la Biblia, óigalo bien, búsquelo, libro de Proverbios. El hombre dice reducido a un bocado de pan, mire qué tremendo. Si quiere el diablo directamente destruye al hombre y a la mujer, porque él es un ser espiritual y el hombre es terrenal. Lamentablemente el hombre es carnal, no ve más allá de lo que está delante, si no es por el Espíritu Santo de Dios, si no es por el amor y la misericordia de nuestro Dios, que nos ha dado dones, talentos, distintas formas y elementos para poder vencer a nuestro enemigo el diablo, como Jesucristo lo venció, siendo hombre, óigalo bien, porque Jesucristo venció a nuestro enemigo siendo hombre, se hizo carne y sangre, dice la Biblia, vino en carne y en sangre para enseñarnos el camino y la manera que tenemos que vencer para poder entrar a la vida eterna. Mire qué tremendo, ¿eh? Por eso no está muy lejos, está delante suyo. Tome la Biblia, siéntese en su casa, donde quiera que se encuentre. Tome un momento de cada día para leer la obra literaria, la cual te va a llevar a la presencia de Jesucristo, a la presencia de Dios, y te va a llenar del Espíritu Santo, la palabra de Dios que tiene espíritu y es vida, y vida eterna, no vida terrenal. La palabra de Dios, la cual te va a sacar todas las dudas, todos los problemas que tengas dentro de tu mente, porque hay gente que tiene problemas psicológicos, hay gente que tiene problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, distintos problemas, que solamente a través de la palabra de Dios pueden salir. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En aquel entonces, dice la Biblia, cuando Jesucristo caminó en esta tierra, multitudes se acercaban a oír lo que Jesucristo predicaba, lo que Jesucristo anunciaba, así como los apóstoles, después que Jesucristo, los hombres y mujeres de Dios, que en aquel entonces en la iglesia primitiva predicaron el Evangelio, predicaron conforme al poder de Dios en ellos, al Espíritu Santo de Dios, el cual estaba en ellos. Mire qué tremendo, ¿eh? Y cuando no lo podían hacer presencialmente, lo hacían a través de epístolas. Por eso la escritura del Nuevo Testamento se formó casi en epístolas, casi todo en epístolas. Diferente al Viejo Testamento, que lo escribieron que escribieron las historias, las crónicas de hombres y mujeres, de reyes, de pueblos, de naciones, de imperios, que en otro tiempo existieron y quedaron plasmadas en esta obra literaria para que nosotros podamos disfrutar del testimonio del poder de Dios en todo el tiempo que el hombre y la mujer llevan en esta tierra. Óigalo bien, ¿eh? Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando no podían lograr llegar a un lugar, escribían las epístolas de puño y letra, óigalo bien, las revelaciones, las visiones, todo lo que Dios le hablaba, todo lo que Dios le revelaba, le mostraba, y las plasmaban en obras literarias y las enviaba a distintas congregaciones. Congregaciones, un decir, porque en aquel entonces no había un templo abierto, sino que se reunían en distintos hogares. Las enviaba a la iglesia de Jesucristo. Familias completas convertidas al Evangelio.
por causa del milagro, por causa de la sanidad, por causa de la liberación, por causa del poder de Dios, el hombre y la mujer se convertía al Evangelio. Oígalo bien, ¿eh? Porque eso es lo que tiene que haber. Lo que tenemos que tener hoy en día. Poder de Dios. Y hacer que el poder de Dios se manifieste en los enfermos, en los que tienen problemas, en los que están atados, en los que están hundidos, sin esperanza. Hundidos quizá en algún hospital, tirados, abandonados, porque ya no hay más nada que hacer por ellos. Quizás en un calabozo, en una cárcel, condenado por distintas cosas. Porque los errores del ser humano también se pagan. Óigalo bien, ¿eh? Quizás en tu casa, en tu hogar, pensando qué va a ser de tu vida. Y de la única forma que podamos acercarnos a Jesucristo es hablando con Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se lo dijo a Jeremías. Un hombre lleno del poder de Dios. Un hombre que conoció la gloria del Espíritu de Dios. Pero aún así Dios le hablaba. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren qué tremendo, ¿eh? Pero antes de ese hermoso texto bíblico de la palabra de Dios, dice algo tremendo. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. Y era la segunda vez que Dios le hablaba a su siervo, a su ungido. No era cualquiera, ¿eh? Óigalo bien, ¿eh? No era cualquier persona. Era el hombre de Dios, el profeta de Dios. Por segunda vez Dios le hablaba. Le hacía saber, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué tremendo. ¿Cuánta gente ha dejado de orar? ¿Cuánta gente ha dejado de clamar? Ha dejado de alabar a Dios. Ha dejado de ayunar. Se ha perdido la costumbre. Óigalo bien, ¿eh? Se ha perdido la consagración en oración, en ayuno, en alabanza. Porque la Biblia dice que cuando la palabra de Dios entra en el corazón, hay gente que está en sus cosas, en los afanes de esta vida, en los afanes de este mundo. Y por distintas cosas, óigalo bien, ¿eh? El ser humano carga con distintas tareas, con distintas responsabilidades que después le queda muy poquito de tiempo para Dios. Le queda muy poquito de tiempo para hablar con Jesucristo. Y de repente se encuentran viviendo una vida fría, tibia, delante de Dios. Por eso en aquel entonces el profeta Jeremías había dejado de orar, había dejado de clamar, no porque el profeta Jeremías haya sido un desobediente, óigalo bien, ¿eh? El profeta Jeremías estaba sufriendo, no por causa del pecado, sino por causa de los hijos de Israel, que cada vez que profetizaba, cada vez que hablaba, cada vez que anunciaba la palabra de Dios, era castigado, era torturado, para hacerlo acallar, para que no profetizara más, porque los hijos de Israel se habían endurecido su corazón, habían endurecido su vida, sus pensamientos estaban apartados de Dios, su corazón se había apartado, sus pasos, su forma de vida, sus costumbres, el temor se había ido de los hijos de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Y Jeremías sufría tanto cada vez que profetizaba que ya no lo quería hacer, que ya no quería seguir orando, que ya no quería seguir clamando, que ya no quería seguir consagrando su vida también, que había callado su voz, que ya no quería seguir. Por eso la palabra dice, vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, diciendo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué tremendo, ¿eh? Cuando ignoramos la gloria de Dios, la magnitud del poder de Dios, cuando creemos que ya conocemos todo de Dios, cuando creemos que ya conocemos la voluntad de Dios, cuando nos ponemos arrogantes y empezamos a confesar cosas que ni sabemos, que ni entendemos, y creemos que ya estamos en la cima, o creemos que ya estamos adentro de la vida eterna. Cuando la Biblia dice que todos los días tenemos que luchar por nuestra salvación. Todos los días el diablo tiene algo nuevo para ponerle en el camino del hombre y de la mujer,
para destruir su vida, para destruir su hogar, su trabajo, su negocio, su familia, sus hijos. Óigalo bien. Por eso todos los días tenemos que estar en comunión con Él, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, el cual nos va a enseñar todas las cosas, todo lo que no sabemos, todo lo que no entendemos, todo lo que no comprendemos, que nos cuesta asimilar del poder de Dios, de la misericordia, de los planes de Dios. El Espíritu Santo te lo va a enseñar paso a paso, cada día de vida. Mientras tengas vida, hay esperanza de ser salvo. Mientras el ser humano tenga vida, tiene esperanza de convertirse al Evangelio, de arrepentirse de sus pecados, de corregir su camino, enderezar sus pasos y encaminarse por el camino estrecho, por el camino angosto, hacia la vida eterna. Oye, lo viene, hacia la vida eterna, hacia la morada eterna, evitando la condenación del alma, evitando toda esa inmundicia que nos narra esta obra literaria, la cual es la Biblia, la condenación, donde el diablo fue a caer. Mire qué tremendo, ¿eh? Donde todos aquellos que se rebelaron contra Dios, seres espirituales, oigan bien, fueron a caer ahí, condenados, juzgados por Dios. Ya no tienen oportunidad ellos. Pero tú, mientras tu corazón siga latiendo, mientras tus ojos y tu alma tenga vida en esta vida terrenal, tienes oportunidad de poder arrepentirte de tus pecados y entrar a la vida eterna, de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras la fe no mengüe, mientras la fe permanezca en la palabra de Dios, en Jesucristo, el hombre y la mujer tienen oportunidad de el día de mañana, cuando tenga que partir de este mundo, pueda extender la mano a Jesucristo y te pueda llevar a la morada eterna que Él preparó para ti, que Él ha preparado para todos aquellos que le aman, que ha preparado para todos aquellos que le siguen, a todos aquellos que le creen a Él y no a nuestro enemigo el diablo. Óigalo bien, ¿eh? Creerle a Jesucristo, creerle a Dios, dejar de estar poniéndole el oído a nuestro enemigo el diablo y poner el oído a la palabra de Dios, ponerle el oído al Espíritu Santo de Dios para que Él nos hable, nos revele, nos muestre todas las cosas. Mire qué tremendo, ¿eh? Por eso es algo tremendo. Cuando Dios le habló al profeta Jeremías, el profeta Jeremías ya había abandonado, ya no clamaba, ya no oraba. Y ahí hay mucha gente hoy en día, ¿sí? Mucha gente hoy en día ya no oran, ya no claman, ya no alaban a Dios, ya no hacen vigilia, ya no se consagran en ayuno, ya viven una vida tibia, una vida fría, congregan, pero ya no es lo mismo. Han cambiado su forma de vida. Cuando la Biblia dice que tenemos que estar en el fuego del poder de Dios, porque a los tibios los vomitará de su boca, dice la palabra de Dios. Mire qué tremendo, ¿eh? Léalo, búsquelo, lea la Biblia, encienda el fuego del Espíritu de Dios. El fuego sin leña se apaga, dice la Biblia. Libro de Proverbios. Si usted no le pone oración a su vida espiritual, si no le pone alabanza todos los días, si no le pone el entusiasmo, la motivación, ayunar y orar, óigalo bien, ¿eh? Se va a empezar a enfriar su vida espiritual. Y lamentablemente, lo dice la Biblia, los fríos y los tibios se van a quedar. Porque nadie sabe cuándo Dios va a dar la orden a su Hijo Jesucristo para que levante a la iglesia, y entonces, una vez que la puerta se cierre, entonces va a ser tarde para arrepentirse. Qué tremendo, ¿no? Poder meditar en lo que dice la Biblia, poder meditar en lo que dice esta obra literaria, para que tu alma pueda adquirir temor de Dios y apartarse del mal, apartarse de este mundo, apartarse del pecado, apartarse de la inmundicia que tiene este mundo, los jóvenes, los adolescentes, porque lo único que tiene el mundo para los jóvenes es dolor y sufrimiento, angustia, muerte, destrucción, vicio, droga. Es lo único que tiene el mundo para los jóvenes, para los adolescentes. Evitar ser parte de este mundo.
y emprender el camino del Evangelio, juntamente con el Espíritu Santo de Dios, el cual tiene secretos muy guardados, oígalo bien, secretos muy guardados y tesoros muy escondidos para todo aquel que le cree. Dios te va a revelar secretos muy guardados, dice la Biblia, tesoros muy escondidos, que el hombre y la mujer está ignorando y desconoce. Por eso es tan arrogante el ser humano, que cree que ya conoce a Dios, que cree que conoce a Dios, que cree que sabe o conoce el reino de los cielos. Y Dios no se lo puede calcular con nuestra mente, porque lamentablemente Dios es infinito. Es un ser que todo lo puede. Todo lo puede. Puede sacar la enfermedad de tu cuerpo, puede sacar el dolor, puede sacar los problemas que tiene tu hijo, puede sacar los problemas del hogar, con solo permitirle que entre en tu corazón, que entre en tu familia, que entre en tu vida. Jesucristo puede hacer el milagro, sacarte de la miseria, sacarte de la pobreza, derramar bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde, lo dice la Biblia. Depende de cada uno, de nosotros, de ti, de tu corazón, de tu alma, y la decisión que tomes, servir a Dios o vivir como uno quiere. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, compartiendo las alabanzas, compartiendo la palabra de Dios, la cual puede sacar todos los problemas de tu vida. La palabra de Dios que no necesita que nadie le dé vida, que nadie le dé aliento, porque ese espíritu ya es vida. Viva y eficaz. Viva porque tiene poder, porque penetra hasta partir del alma, las coyuntas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Óigalo bien, eficaz, porque puede sanar, porque puede hacer libre al hombre y a la mujer de los problemas que tenga, de las dificultades que tenga. Óigalo bien, la palabra de Dios que muchos subestiman. ¿Hay cuánta gente que subestima lo que dice la Biblia? ¿Cuánta gente desprecia lo que dice la Biblia? Y tienen en poco esta obra literaria, la cual te va a conducir a Jesucristo, te va a conducir al reino de los cielos y su justicia, a la vida eterna, te va a sacar de las dudas, te va a sacar de los problemas en los cuales está viviendo, óigalo bien, te va a sacar de tu realidad y te va a poner una nueva realidad, la realidad de Jesucristo, del Hijo de Dios, de aquel que se entregó en la cruz y llevó consigo toda enfermedad, toda dolencia, toda condenación, por medio de su sacrificio, y que de su sangre se derramó sobre todos y para todos. Óigalo bien. Se comunicó a nuestro hermano Gustavo que pide oración por liberación. Mire qué tremendo, cuando nos sentimos oprimidos, agobiados, porque el diablo pone todos los días esa opresión espiritual. Óigalo bien. Los médicos le dicen, quizás, problemas cardíacos, problemas de presión arterial o estrés. Pero nosotros sabemos que es una opresión espiritual, porque eso es lo que hace el diablo con el ser humano, oprimirlo todos los días, hacerle difícil la vida, hacerle difícil las cosas, porque eso es lo que quiere el diablo, para que el hombre pueda desistir, abandonar, entregarse, y entonces él llevarte por un camino de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, hasta llevarte a la condenación. Por eso la palabra de Dios te da vida. La palabra de Dios te da esa liberación total y completa por dentro y por fuera. Limpia el vaso por dentro y limpia el vaso por fuera, lo dice la Biblia. No solamente que te va a sanar, te va a hacer libre en tu alma, en tu espíritu, en tu ser interior.
va a sacar la opresión de nuestro enemigo, el diablo, va a sacar toda esa inmundicia y va a poner a su santo ángel al lado tuyo, para que todos los días Él esté velando por ti. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice la Biblia. Léalo, libro del Salmo. No va a dar a tus pies al resbaladero, que no te va a poner en aprieto, Dios no te va a poner en dificultades. No se dormirá el que te guarda. Mire qué tremendo, el santo ángel de Dios acampa a tu alrededor para defenderte de todas las acechanzas de nuestro enemigo, el diablo. Cuando el diablo quiera levantarse contra tu vida, cuando quiera manifestarse contra tu vida, contra tus hijos, contra tu hogar, los santos ángeles de Dios tienen la orden del Padre eterno, nuestro Dios, de proteger lo que le corresponde a Jesucristo, lo que es de Dios, su iglesia, sus siervos, sus siervas, sus hijos, sus hijas, sus ungidos. Óigalo bien, ¿eh? No toquéis a mis ungidos, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Pero para eso, para que podamos ver esa gloria del poder de Dios, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que dejar que Jesucristo nos lleve y nos dé nueva vida, nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nueva forma de vivir. Ya no como la que teníamos en el mundo, como lo dice la Biblia en el libro de Romanos, dejando nuestro ser antiguo y emprendiendo ese camino en el cual Jesucristo va a ser tu maestro, va a ser tu Señor, va a ser aquel que te va a enseñar a vivir el Evangelio a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios, y toda dificultad que el diablo quiera poner la va a quitar, porque nada te va a hacer frente en todos los días de tu vida, lo dice la Biblia. Léalo, libro de Josué. Nada te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Se lo dijo a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo. Medita de día y de noche en mi palabra, le dijo. Preocúpate por lo que aprendiste de Moisés. Mire qué tremendo que le dijo Dios a Josué. El que tenía la responsabilidad de llevar a ese pueblo y meterlo en la tierra prometida. Para los padres de familia, responsable de que sus hijos entren a la vida eterna, entren al reino de los cielos, entren a la morada eterna, responsables de meter a los hijos, a la familia, a los nietos, a los bisnietos, a la voluntad de Dios. Oígala bien, ¿eh? Para que, si dice no hay nada que hacer en la iglesia, sí que hay que hacer. No hay nada que hacer en la congregación. Hay que orar, hay que clamar, hay que gemir, hay que llorar delante de Dios por la salvación de los hijos, por la salvación de las hijas, por la salvación de toda la familia, porque serás salvo tú y toda tu casa. Pero cuando estemos dentro de la voluntad de Dios, dentro del Evangelio de Jesucristo, dentro del plan de Dios, orando, clamando, ayunando, alabando su nombre, llorando si es posible, desgarrando el corazón, óigalo bien, y no las ropas, como se lo dijo al pueblo de Israel. Desgarrar el corazón con lloro, con gemidos, hasta que los hijos se conviertan al Evangelio, hasta que la enfermedad de tu cuerpo salga, hasta que el problema que tengas físico de los huesos o de lo que sea que tengas en tu cuerpo, en tu vida, salga en el nombre de Jesucristo. Hay que esforzarse, porque si no se esfuerza, lamentablemente no va a haber bendición. No es que le va a caer la bendición solamente porque usted crea nomás en Jesucristo. Hay que esforzarse por lo que queremos, por lo que necesitamos, por el futuro de los hijos. El día que usted se vaya, parta de este mundo, sus hijos entren a la vida eterna, sus nietos entren a la vida eterna, se conviertan al Evangelio el día de mañana y alaban y glorifiquen y prediquen la palabra de Dios. Óigalo bien, para que no se equivoque. Ya estamos casi cerrando para la gloria de Jesucristo. Ya estamos cerrando para la gloria de Dios. Hemos comenzado una nueva semana para Jesucristo. Queremos esta semana compartir todo lo que Dios nos dé con ustedes, con todos aquellos que están del otro lado, a través de distintas formas, a través de las redes sociales, de la página de radio,
a través de la 89.3 La Voz Profética, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la bendición de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que compartamos, que partamos el pan, dice la Biblia, con el hambriento. El pan se refiere al pan de vida, a la palabra de Dios, a Jesucristo, al pan de vida, con el hambriento, con aquel que necesita oír palabra de Dios que le pueda hacer bien, que le pueda sanar, que le pueda hacer libre, que lo pueda sacar de las incertidumbres, de las dudas y de los problemas en los cuales está viviendo. La palabra de Dios que es el pan de vida para el hombre y la mujer en esta vida terrenal, para la gloria de Jesucristo. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios te pueda bendecir. Y ahí voy a orar por este hermano Gustavo, que tiene problemas, siente una opresión en su pecho, que siente una opresión en su vida, para que Dios pueda manifestar su poder y hacerlo libre. Así como todos aquellos que están del otro lado ahí, si tiene una enfermedad, tiene un problema, Dios pueda con su mano poderosa hacerte libre, sacar tu enfermedad. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por todo el testimonio bíblico, del cual, Jesucristo, somos conscientes de que todo aquello que tú hiciste en aquel entonces lo puedes hacer en este tiempo también, con cada uno de nosotros, porque la gloria postrera de tu poder será mejor que la primera. Señor, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, se derrame tu Espíritu Santo, se derrame tu poder sobre aquellos que están enfermos, aquellos que tienen problemas en el cuerpo físico, aquellos que están atados, aquellos que están angustiados, aquellos que están sin saber qué hacer con su vida, mi Dios. Glorifica tu palabra, sean libres por tu palabra, mi Dios. Vaya y no vuelva vacía, te glorifiques en tu palabra, mi Dios, te glorifiques en tu poder, te glorifiques a través de los santos ángeles, mi Dios, que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Glorifica en tu Hijo Jesucristo tu voluntad, glorifícate en la iglesia de tu amado Hijo Jesús, glorifícate, mi Dios, en las congregaciones, en los siervos y siervas del Evangelio, en este tiempo, poderoso Dios, como lo hiciste en aquel entonces, como derramaste y manifestaste tu poder en aquel entonces, mi Dios, como lo dice esta obra literaria, derramaste de tu gloria, los enfermos fueron sanos, y los leprosos fueron limpios, y los ciegos vieron, los sordos oyeron, y los mudos hablaron, poderoso Dios, y los paralíticos caminaron. Glorifica tu palabra, te damos gracias por tu palabra, por tu gran amor, mi Dios. Amén, damos gracias al Señor. Y ya estamos casi cerrando. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Medite en esa palabra, medite en lo que Dios le prometió. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué tremendo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta mañana. La gloria sea para Jesucristo.